La semana pasada comenzamos a hablar sobre el tema del equilibrio en el discipulado y estamos considerando la historia que Jesús contó en Lucas capítulo 10, el versículo 38 en adelante, cuando Jesús nos habla acerca de dos hermanas en la aldea de Betania. Dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús y le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Estamos hablando de un discipulado equilibrado, amén, de un discipulado que desarrolla balance, porque el discipulado exige que nosotros desarrollemos ese equilibrio, que encontremos ese balance. Mencionamos la semana pasada que Jesús no solamente nos llamó a creer en Él, sino que nos hizo un llamado. Ese llamado es muy profundo y muy desafiante. Leíamos Lucas capítulo 9 en el versículo 23, donde Jesús dice: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. También dice en Juan capítulo 8 verso 31, Jesús hablando les dijo a la gente que creyó en Él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. En Juan capítulo 13 versículo 35, Cristo también toma la misma idea, sembrando también este mismo llamado a sus seguidores, y les dice: el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Estos tres versículos tienen que ver directamente con el ser del discípulo, con el ser discípulo. Pero hay una porción en la Biblia. Hablamos de la gran comisión, cuando Jesús les dice en Mateo capítulo 28 versículo 19 a sus seguidores: por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mire, esto es interesante porque una cosa es ser discípulo y otra cosa es hacer discípulo. Y es ahí donde tenemos nosotros que visualizar, que entender el llamado que Dios nos hace acerca del discipulado. El discipulado no solamente es ser, el discipulado también tiene que ver con el hacer, y eso es lo que le da balance en nuestro proceso de discipulado. El equilibrio del discipulado no es elegir entre ser o hacer, sino vivir ambas cosas con sabiduría. Y en la historia que hemos estado señalando de Marta y de María, encontramos ese balance perfecto para el discipulado, porque María nos muestra el ser, aquella mujer que cuando Jesús llega, lo primero que hace es correr a los pies del maestro para escucharle. María nos muestra el ser, nos muestra la comunión íntima con Jesús, la devoción que nutre el alma del discípulo. Pero su hermana Marta, a diferencia de María, nos muestra el hacer del discípulo, es decir, nos muestra el servicio activo, el trabajo para el reino de los cielos, la responsabilidad en acción. Marta recibió a Jesús en su casa, mientras María se sentó a sus pies, amén. Mientras que cuando Jesús entra a la casa, una de ellas corre a la cocina, la otra corre a los pies del Señor. Pero tanto la una como la otra le aman. Tanto Marta como María aman al maestro, pero la diferencia está en sus prioridades. Sus prioridades están en direcciones distintas, amén. Y entonces Jesús le dice, aleluya, a Marta: María ha escogido la mejor parte. Pero lo que muchos a veces toman
aleluya, como una especie de rechazo a lo que Marta estaba haciendo. Jesús no estaba rechazando el servicio de Marta. Lo que Jesús estaba diciendo a Marta, aleluya, era completamente distinto. No estaba reprendiéndola por su servicio, la estaba corrigiendo. La estaba corrigiendo porque cuando nuestro servicio se desenfoca, entonces lo que hacemos pierde sentido. El llamado entonces es a encontrar ese equilibrio del discipulado que nos transforme no solamente en seguidores, sino también en discípulos maduros, sensibles a la voz de Jesús y valientes para obedecerle. ¿Cómo definimos la palabra equilibrio espiritual o esta frase equilibrio espiritual? Bueno, como la capacidad dada por el Espíritu de vivir una vida donde la intimidad con Dios y el servicio al prójimo se alimentan mutuamente. También se puede entender como un estilo de vida centrado en Cristo, donde la comunión con Él y el servicio a los demás fluyen juntos y en armonía, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Bueno, la semana pasada entonces mencionamos el caso o el ejemplo de María, quien a través de su ejemplo nos dice que el discipulado comienza con un corazón que escucha. Amén. Esto lo dijimos la semana pasada. Antes de hacer hay que estar con Jesús. Antes de hacer por Jesús hay que estar con Jesús. Hoy vamos a continuar y vamos a ver el modelo o el ejemplo de Marta. Y en ese ejemplo encontramos lo siguiente: el discipulado se expresa en manos que sirven. Ser discípulos de Cristo, amén. El discipulado se expresa en manos que sirven. La Biblia dice en Lucas capítulo 10, versículo número 41, respondiendo Jesús le dijo a Marta: Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Afanada y turbada estás con muchas cosas. Lo he dicho anteriormente, Marta a menudo es vista, aleluya, como en contraste muchas veces negativo con su hermana María. Pero Marta también, al igual que María, representan un lado importante en el discipulado. Mientras que María nos muestra ese apego y esa comunión que el discípulo debe de desarrollar con su maestro. Recuerde que lo decíamos la semana pasada, cuando Cristo llamó a sus discípulos, los llamó para que estuvieran con Él, para que estuvieran cerca de Él. Ese es el lado que María nos muestra. Pero Marta también representa una parte muy valiosa en el desarrollo del discipulado verdadero, y es que el amor por Jesús también se demuestra a través de nuestras acciones, a través de nuestro servicio, porque el discípulo verdadero que ama de verdad al Señor también se levanta, también sirve, también organiza, también prepara y también cuida. Y Marta nos muestra que el servicio cristiano no es menor, es esencial, es fundamental en el desarrollo del discipulado. Y tal como Marta, usted y yo somos llamados también a responder con esa misma diligencia. Usted y yo también somos llamados a ser discípulos de Cristo. Aleluya, somos llamados también a servir con diligencia, con responsabilidad y con la debida entrega. Porque sirviendo con pasión en lo práctico y en lo cotidiano, también nosotros honramos y expresamos nuestro amor al Señor. Si usted lo cree, déle un aplauso fuerte al Señor en esta tarde. También en el servicio, aleluya, en poner la mesa, en servir con nuestros talentos, con nuestras capacidades, también hay gloria, aleluya, a través de nuestro servicio al Maestro. Aunque nadie nos vea, aunque nadie se dé cuenta, aunque nadie lo perciba, aunque nadie lo notó, vieron la mesa servida, pero nadie se pregunta quién lo hizo. Amén. Vieron que las sillas están alineadas y nadie se pregunta quién lo hizo.
Ven que el templo está aseado, está limpio y nadie se pregunta quién lo hizo. Bueno, aun cuando nadie se da cuenta, cuando tú le sirves al Señor de corazón, cuando tú pones tus talentos a servicio de Dios, aun cuando nadie se da cuenta, Dios siempre lo ve. Mire lo que dice Juan capítulo 12, versículo 26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, dice el Señor, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, note esto, mi Padre le honrará. Otras versiones dicen, Dios, mi Padre los premiará. Dios honra, aleluya, Dios ve con ojos de honra a personas, aleluya, que sirven, como lo hizo también Marta. El error de Marta no fue servir, sino permitir que el afán desplazara su comunión. Ese fue el error de Marta. Permitió que el hacer del discípulo tomara control del ser discípulo de Cristo. Su afán fue lo que Cristo quería corregir, pero su entrega fue honrada. Su entrega fue reconocida, porque en el reino de Dios los que sirven y sostienen en silencio la obra del Señor también están construyendo un altar. También están construyendo un altar. ¿Cierto? Marta ha sido criticada, ha sido señalada por muchos. Amén. Y es que la verdad es que Marta terminó haciendo lo que muchos de nosotros hacemos cuando llegamos a conocer a Jesús en nuestras vidas. ¿Qué es lo primero que hacemos? Nos activamos, ¿verdad? Nos activamos, queremos que todos sepan lo que sucedió con nosotros. Queremos que todos conozcan lo que Dios está haciendo con nosotros. Cuando Cristo llega a nuestras vidas, respondemos como Marta lo hizo cuando Jesús entró por la puerta de su casa. Amén. Se activó, aleluya, movidos por la pasión que genera el primer amor. Ella fue, abrió su casa, preparó la comida, arregló, organizó, empezó a servir, aleluya, y todo eso lo hizo por amor, al igual que lo hacemos nosotros cuando estamos precisamente en ese primer amor. Amén. Pero ¿sabe qué? En un momento, en medio del ruido de los platos y de todos los quehaceres de la casa, movida por todas las tareas que ella estaba realizando, en un momento algo se empieza a desordenar dentro de ella. Algo empieza a desordenarse dentro de ella, y eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Lucas 10 verso 40 dice que Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Marta se empezó a preocupar por tantas cosas que tenía que atender. El servicio, que comenzó como una expresión de amor, ahora estaba contaminado por la frustración, por la queja y la comparación. Ella no fue reprendida por servir. Jesús no la reprendió por lo que estaba haciendo, sino por su afán, porque estaba turbada, porque estaba distraída, estaba muy afanada. Y eso, hermanos, es mucho más común de lo que a veces nosotros reconocemos. Eso es mucho más común dentro de la iglesia de lo que a veces muchos de nosotros reconocemos. Lo que comenzó movido por el amor, aleluya, si nosotros no tenemos el debido cuidado, cuando perdemos el equilibrio, cuando perdemos el balance en el desarrollo del discipulado en nuestras vidas, cuando comenzamos a permitir, aleluya, que el desbalance tome lugar en nuestras vidas, empezamos a afanarnos, empezamos a turbarnos, las circunstancias empiezan a superarnos, y entonces la frustración, y entonces la queja, y entonces la comparación empiezan a tomar lugar en nuestras vidas. Y vamos al versículo 41 de Lucas capítulo 10. Jesús le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Jesús no le dijo: deja de servir. Jesús no le dijo: deja de servir, deja de hacer lo que estás haciendo. Jesús lo que le dice: estás agitada, estás dividida, estás perdiendo lo esencial.
Amén. Te estás equivocando, sirves con manos activas, pero con un corazón agotado. Estás afanada, estás turbada, estás distraída. Muchos, como Marta, comienzan sirviendo con gozo, pero con el tiempo el corazón se llena de cansancio, se llena de queja, de celos o de competencia. Especialmente, amados hermanos, cuando el enfoque comienza a perderse, cuando comenzamos a desenfocarnos, cuando perdemos el sentido del por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué hacemos? ¿Por qué expresamos nuestro servicio? ¿Por qué nos ocupamos en la obra y el ministerio del Señor? ¿Sabe cuál es el problema? El problema no es servir en la iglesia. El problema es hacerlo solo por el reconocimiento, solo por la rutina, solo por cumplir con una lista de tareas, sin alimentar primero nuestra relación y nuestra comunión con Jesús. ¿Está conmigo? El problema no es el servicio en sí. El problema es que el servicio se convierta en una carga, en una obligación y hasta en un motivo de frustración. El problema no es estar ocupados en la iglesia, sino estar ocupados sin estar conectados con el Señor. No podemos, aleluya, perder el balance. Necesitamos esa expresión del discipulado que nos modela María, aleluya, al igual que necesitamos esa misma muestra de discipulado en el ejemplo que encontramos de Marta. Mire lo que dice Jesús en Juan capítulo número 15 verso 6: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados, note esto, separados. ¿A quién le está diciendo esto Jesús? A sus discípulos. Le está diciendo a sus seguidores, le está diciendo a aquellos, aleluya, que habrían de llevar adelante su obra y ministerio aquí en la tierra. Ustedes no pueden estar activos, no pueden ser efectivos, no pueden ser eficaces, no pueden esperar buenos frutos, aleluya, abundantes frutos en lo que hagan si ustedes están separados de mí. Aleluya, separados de mí, dijo el Señor, no pueden hacer nada. Puede que nuestras manos se muevan mucho, que estemos haciendo muchas cosas, incluso cosas buenas, pero si no estamos en conexión con Dios, aleluya, no servirá de nada. La conexión con Dios es vital. Si no, nuestro servicio será estéril. Nos vamos a cansar, nos vamos a vaciar tanto que entonces vamos a dar lugar a la queja, vamos a dar lugar a la carga emocional y vamos a terminar terriblemente frustrados. No podemos producir fruto verdadero si no estamos pasando tiempo con Jesús. Podemos esforzarnos, ocuparnos, pero el resultado será pobre y a menudo será frustrante y desgastante. Por eso el problema, iglesia, no es el servicio en sí, sino servir sin permanecer con Jesús. Es servir sin permanecer con Jesús. Que llegara el domingo listos para servir, pero no estamos listos cuando no hemos estado con Jesús. ¿Está conmigo? Aleluya. Si queremos activar nuestro servicio, tenemos que entender que el discipulado es balance. No podemos servir sin permanecer, aleluya, con Jesús, sin oración, sin comunión, sin escuchar su voz primero. Y este fue el problema de Marta. No fue su servicio, era el problema de Marta, es que ella se desenfocó. Y ante lo sucedido con Marta, mire, sería bueno que nos preguntáramos lo siguiente: ¿por qué nos desenfocamos aun cuando estamos nosotros sirviendo al Señor? ¿Cómo es posible desenfocarnos de Dios cuando estamos sirviendo a Dios? No tiene sentido. ¿Cómo es posible? ¿Cómo? Eso pensaríamos, es poco probable o sería improbable. ¿Cómo nos desenfocamos de Dios cuando estoy tocando un instrumento para Él?
cuando estoy cantando para Él, cuando estoy en la puerta para servirlo a Él, cuando estoy haciendo lo que hago en el ministerio para Él, ¿cómo es posible que me desenfoque aún cuando yo estoy expresando mi servicio para el Señor? Bueno, en primer lugar voy a mencionar cuatro cosas. Si veo que el tiempo avanza y estoy pendiente, recuerde, la próxima semana nos vemos y continuamos. ¿Qué les parece? Amén. Así que no se preocupe mucho, ¿ok? Porque solamente estoy en la introducción apenas. ¿Ok? ¿Qué le parece? Pero bueno, entonces, ¿por qué nos desenfocamos? ¿Cómo es posible que nos desenfoquemos cuando estamos sirviendo de Dios, cuando estamos sirviendo a Dios? En primer lugar, nos desenfocamos cuando quitamos la mirada de Jesús y la ponemos en otros. Lo vemos claramente. En el caso de Marta, Marta comenzó a compararse. Volvemos a Lucas capítulo 10 verso 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo al Señor: ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Marta comenzó a desenfocarse. No estaba mal lo que Marta, alguien tenía que abrirle la puerta a Jesús, alguien tenía que ofrecerle agua. Yo le decía la semana pasada, ¿a quién no le gusta llegar a una casa y que te digan no quiero un café? Amén. Y todavía si es con pan, pues olvides, ¿verdad? Pero resulta que Marta estaba bien en lo que hacía, pero Marta se desenfocó. Aleluya, en lo que hacía, se desenfocó de Jesús. ¿Por qué? Porque empezó a poner su mirada en otros. Empezó a poner su mirada en otras personas. La Biblia nos enseña que Marta dejó de mirar a Cristo y empezó a mirar a María. Empezó a mirar a su hermana, aleluya, porque mientras Marta corrió para que todo estuviera listo en la casa para recibir al maestro, ella quizás esperaba, las expectativas de ella era que María se involucrara, que María la ayudara, la apoyara, no sé, pero le sorprendió tanto que cuando Jesús entra, lo primero que hace María es postrarse a los pies del maestro. Es tirarse a los pies de Jesús. Y cuando Marta vio eso, Marta comenzó a señalar, a enfocarse hacia su hermana. La comparación nunca te va a dejar absolutamente nada bueno, porque los seres humanos no somos capaces de sobrellevar la comparación. No somos capaces, nos afecta, aleluya, tenemos dificultades con la comparación. Y esto es algo, amados hermanos, muy común en nosotros los seres humanos. Más adelante voy a leer un texto de cómo el apóstol Pablo hace mención de esto. Pero miren, cuando Marta se comparó o vio a su hermana, oiga, ella cambió su actitud. Porque la comparación, aleluya, lo que hace es dañar tu actitud, afecta tu actitud, produce queja, produce resentimiento. Y entonces cuando empezamos a compararnos con otros, empezamos a pensar: ¿por qué yo hago más que todos? Amén. ¿Están muy callados? ¿Por qué yo hago más que todos? ¿Por qué nadie me ayuda? ¿Alguna vez se ha preguntado eso? ¿Y los demás dónde están? Somos siempre los mismos. ¿Y sabe qué? Eso no es saludable, aleluya, a la hora de desarrollar tu servicio cristiano. Eso no es sano, no es saludable. Eso no te da no potencializa, aleluya, tu capacidad para servir. Al contrario, empieza a minar tu actitud y empieza a cambiar, aleluya, tu corazón en lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque te estás desenfocando de Cristo y empiezas a poner tu mirada en aquellas personas, aleluya, que no están cumpliendo con tus expectativas.
La comparación no es buena, no es saludable. Mire lo que dice el apóstol Pablo, Gálatas capítulo 6, versículo 4 al 5. Dice, y no se lo está diciendo a Marta, lo está diciendo a nosotros, ¿ok? Le dice la Nueva Traducción Viviente, dice, presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. Cuando tú pones atención a lo que estás haciendo, cuando tu enfoque es correcto, cuando estás bien enfocado en lo que estás haciendo, cuando realmente estás poniendo tu mirada en el Señor, dice el apóstol Pablo, tu satisfacción va a ser mucho más grande, ¿verdad? No conozco muy bien esa ilustración, mi esposa me la ha platicado no sé qué tantas veces, siempre se me olvida. Pero aquella persona que estaba muy contenta con un refresco, una Coca-Cola en sus manos, ¿verdad? Y estaba muy contenta con esa Coca-Cola hasta que alguien pasó con una Coca-Cola más grande, ¿verdad? Sí, y ¿por qué? Porque nunca estamos satisfechos. Aleluya, cuando vemos algo más, la comparación empieza a afectar nuestra forma de pensar, empieza a afectar nuestras actitudes, y entonces empezamos a ser dañados en nuestro interior y cambia nuestra actitud. Dice el apóstol Pablo, si tú pones atención en lo que haces, si tú pones atención en la manera en la que tú, aleluya, estás sirviendo al Señor. Yo les he platicado a ustedes que cuando yo era estudiante, si no me equivoco, era estudiante del tercer grado en la escuela bíblica. Recuerdo que me invitaron a una campaña en una iglesia en Río Bravo. Y entonces un compañero del primer año me dijo, me das chance de acompañarte. Y siempre me gustaba llevar a alguien. A veces iban más de una persona acompañándonos a las campañas oraban mientras nosotros estábamos predicando, nos ayudaban sobre todo a ministrar a la hora de estar en el altar, porque la gente estaba al frente y queríamos orar por toda la gente, ¿verdad? Y entonces yo estaba teniendo esa campaña, la había comenzado el jueves, me habían dado permiso para salir en las tardes, jueves, viernes, el sábado. El fin de semana ya teníamos libre para estar fuera de la escuela. Así que llegó el sábado y este joven o este compañero de primer año me acompañó, se fue conmigo para estar el fin de semana, terminar el domingo en la tarde y regresar para la escuela ya para el lunes. Y entonces, oiga, hasta en el sonido de la voz, usted lo escuchaba y parecía Gigi Ávila hablando. Gloria, gloria. Bueno, aquí hay un puertorriqueño. Pero, oiga, su ministerio era el evangelismo. Amén. Su ministerio era el evangelismo. Entonces, él estaba conmigo y yo le había dicho, mira, cuando empecemos a orar por la gente, vete del lado contrario al mío para poder orar por todos. Tú estás allá, yo me voy de aquí. Si yo estoy allá, tú te vas al otro lado, y así para poder orar por todos. Y tú vienes de allá para acá y yo vengo de aquí para allá. Entonces nos pusimos de acuerdo y todo, y así fue. Estaba predicando, terminé de predicar, la gente pasó al altar, y cuando empezamos a ministrar a la gente, hermanos, yo estaba orando por las personas, estaba orando y la gente estaba recibiendo, y yo estaba orando por la gente, pero yo no sé qué me dio. De pronto levanté la mirada, y cuando levanto la mirada del lado donde estaba aquel muchacho, oiga, un tiradero de gente, una cosa tremenda, ¿verdad? Y oiga, una unción terrible, amén, algo así, pero tremendo, amén. Cuando yo estaba, un momento así, mire, en el altar, ministrando, volteo para allá, y cuando veo eso, una voz en mi mente me dice, es tu campaña, tú eres el predicador. Era el sábado, todavía faltaba el domingo. Tú eres el predicador. Y oiga, cuando yo, en ese momento, cuando yo escucho esa voz, yo sabía que el enemigo quería distraerme. El enemigo quería robar el momento y me quería desenfocar. Y cuando yo escucho esa voz, rápidamente recuerdo, el Espíritu Santo me recuerda una palabra cuando el apóstol Pedro dice, el que ministra, ministre conforme al poder que Dios le da. Y en ese momento yo sentí una convicción y dije, voy a ministrar con lo que tengo.
Voy a ministrar con lo que Dios me dio. Y si Dios le dio algo a él diferente a lo mío, que Dios sea glorificado. Porque a final de cuentas a quien servimos es a él. Den un aplauso fuerte al Señor. Tuvimos una campaña gloriosa, un fin de campaña glorioso, maravilloso. Pero tenemos que tener mucho cuidado. La comparación nunca es buena. No permita, aleluya, que el enemigo trabaje a través de la comparación. Dice Pablo, si tú te enfocas y pones atención a tu trabajo, a lo que te corresponde, a tu responsabilidad, a la tarea que se te ha asignado, dice, entonces obtendrás satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás, dice, que compararte con nadie, pues cada uno, termina el verso 5, cada uno es responsable de su propia conducta. Así que, amado hermano, no te desenfoques. Si estás sirviendo al Señor, aleluya, el problema con Marta no era que estaba sirviendo, no era que estaba, no era su servicio. El problema fue que se desenfocó y se empezó a comparar con María. Sirve desde tu llamado, sirve desde tu posición, sirve, aleluya, desde tu liderazgo, desde esa área, sea grande o sea pequeña. Sirve al Señor con atención, sin mirar a los lados. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. Segundo, nos desenfocamos cuando servimos sin alimentar nuestra vida espiritual. Cuando no estamos pasando tiempo con el Señor, cuando pasamos por alto el estar con Cristo. El discipulado es balance, y ese balance nos lo da, aleluya, cuando servimos al Señor, nos lo da el pasar tiempo de comunión con nuestro Dios. Volvamos a Juan capítulo 15, versículo número 5. Dice, el que permanece en mí y yo en él, dice, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El fruto, hermanos, se da por permanencia, no por esfuerzo propio. Amén. Te puedes esforzar, te puedes ocupar, te puedes activar, pero si tú quieres fruto espiritual, si tú quieres el fruto de parte de Dios, la clave es permanecer con Él. Permanecer conectados con Dios, el estar conectados con Cristo Jesús. Aleluya, utiliza esta ilustración para hablar a sus discípulos sobre la importancia de permanecer en Él. Y les dice, vean ese árbol, si las ramas de ese árbol, aleluya, desean dar fruto, esas ramas tienen que asegurarse de permanecer, aleluya, conectadas con la vid, aleluya. Pero si esas ramas son cortadas, no se puede esperar fruto. La clave es la conexión. Ustedes, dice el Señor, son los pámpanos, ustedes son las ramas. Yo soy la vid verdadera y ustedes son las ramas. Pero si ustedes quieren dar fruto, tienen que permanecer conectados con la vid. ¿Entendemos eso? No podemos esperar fruto si estamos desconectados del Señor. La clave es permanecer. Y ese es el problema de muchos que sirviendo, hermano, llega un momento en el que ya no tienen nada para dar. Tienen ocupación, tienen capacidad, tienen talento, tienen habilidades, tienen recursos, pero hay un vacío en el corazón. No hay satisfacción. ¿Por qué? Aleluya, porque no han estado conectados con la fuente. No están conectados con la vida. ¿Está conmigo? No estamos conectados. Aleluya, tenemos que estar con el Señor, tenemos que pasar tiempo con el Señor. Jesús llamó a sus discípulos con ese propósito, para que estuvieran con Él. ¿Por qué? Porque ya Jesús sabía, aleluya, que Él solamente estaría con ellos un poco de tiempo. Así que quería tenerlos cerca para que ellos estuvieran listos al momento en que tenían que ponerse de pie para servir al Señor. Porque el discipulado no es solamente estar a los pies del maestro. El discípulo también tiene que levantarse y activarse y servir para la gloria del Señor.
pero no podemos levantarnos, no podemos salir para servir como Dios espera si nosotros no estamos conectados con el Señor. No podemos dar, aleluya, si no estamos recibiendo. Porque si solamente estás dando pero no estás recibiendo, va a llegar un punto donde no tendrás nada más para dar. Va a llegar un punto donde ya no tengas absolutamente nada para dar. Y eso se llama bancarrota. ¿Me entiende? Por más que usted quiera sacarle, usted puede tener no sé qué tantas páginas en una chequera. ¿Sí? Y a lo mejor con el mejor de los diseños en sus cheques, pero si no hay fondos en la chequera, amén, esos cheques van a parecer de plástico. Van a rebotar. ¿Por qué? Porque no hay nada para dar. Todo lo que hay es un papel. Todo lo que hay es una firma. Pero cuando no hay fondos, ni el papel, ni la firma, ni el mejor diseño del cheque, hermanos, tienen valor. Eso es lo mismo que sucede cuando nosotros estamos vacíos en nuestro corazón. ¿Qué le parece? Queremos servir al Señor, tenemos que conectarnos con Él. No podemos dar lo que no tenemos. De eso les estaba hablando Jesús. Se puede estar muy ocupado por Dios y aún así estar muy alejado de Dios. Dios no quiere eso. Dios quiere que tú y yo, aleluya, permanezcamos en Él. Él quiere tener una relación, una conexión, aleluya, diaria, aleluya, no solamente de domingo, no solamente de martes familiar. El Señor quiere que tú y yo diariamente estemos conectados con su presencia, estemos conectados con su propósito, estemos conectados a la voz del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo de Dios es nuestra guía. El Espíritu Santo de Dios nos da la dirección que necesitamos. Jesús así lo dijo, aleluya, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. Él no va a hablar de sí mismo, sino que tomará de lo mío y se los hará saber. Alguien le da un aplauso fuerte al Señor. Aleluya, estemos conectados con Dios. Es tiempo, iglesia, de permanecer con Cristo. Porque si no lo hacemos nos vamos a desenfocar, aleluya, inevitablemente. Tercero, nos desenfocamos cuando nos dejamos dominar por el afán y por la ansiedad. Jesús respondiendo le dijo a Marta: Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Cuando Jesús ve a María, la ve postrada, ya con la expectativa, ya dispuesta a escuchar, callada. Amén. Es momento de guardar silencio para que el maestro hable. María estaba ahí, pero cuando ve a Marta, Jesús la describe como una mujer afanada, es decir, cargada por fuera. Eso es lo que significa afán. Afán significa estar cargado por fuera. Tiene que ver con cosas externas. Pero la palabra turbada significa inquietud por dentro. Es decir, que Marta estaba cargada por fuera, pero también estaba inquieta por dentro. Esto nos habla de confusión interna. Tenía problemas, estaba desenfocada, no sabía qué hacer con lo que sucedía afuera de ella. Estaba sobrepasada. Había tantas cosas que atender. Y aleluya, ella se sintió abrumada por el momento. No supo hasta dónde ella podía responder. Y entonces se afanó. Pero también no solamente tenía problemas con el exterior, problemas con las circunstancias fuera de ella, sino que también por dentro había una terrible situación que había provocado una turbación en su
corazón. Y cuando hay afán, y cuando el corazón se llena de ansiedad, y cuando hay, aleluya, hay una carga y una inquietud por dentro, no podemos servir al Señor. Y eso, amado hermano, es como yo lo he dicho en otras ocasiones, la preocupación, el afán, la ansiedad y el estrés mismo son como esa luz roja que se prende en el tablero de nuestro automóvil, ¿verdad? ¿Por qué se prendió? Ay, no sé. No, claro que hay un porqué. ¿Por qué se prende el tablero? ¿Por qué empieza a aparecer esos focos? Esos focos están indicando que algo necesita atención, pero a veces los ignoramos, ¿verdad? Hay unos que ya traen están listos para Navidad. Es decoración navideña, pastor. Todos los focos prendidos, ¿verdad? No, ojalá y no. Pero la verdad es que los ignoramos. ¿Y por qué está prendido el foco del motor? No sé, está fallando ahí una cosita. Ignoramos. Hermano, la preocupación, el afán, ese afán que Jesús señaló en Marta, era ese foco, aleluya, de emergencia, de advertencia. Algo está mal, Marta, y no es tu servicio. Estás sobrecargada, te has sobrepasado, y eso es solamente una señal de que no estás descansando, no estás yendo al lugar de tu reposo, no estás acercándote al lugar donde puedes encontrar paz. No es entre tantas vajillas, no es entre los platos, no es, aleluya, haciendo aquello, haciendo lo otro. Es yendo a la presencia del Señor, es entrando a tu tiempo de reposo y de descanso. El Señor dijo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Pero ¿sabe qué? Ese texto parece que solamente lo hemos reservado a aquellas personas que todavía no aceptan a Jesús como su Salvador personal. Pero no estamos escuchando la voz de Cristo que dice: hey, te estoy esperando, porque lo que tú no puedes llevar, yo lo puedo llevar por ti. Porque lo que tú no sabes qué hacer, yo sí sé lo que debo de hacer con eso. Pero no estamos tan ocupados con tantas cosas, estamos tan abrumados con tantos quehaceres, que no estamos tomando el tiempo para doblar nuestras rodillas y decirle: Señor, aquí estoy, te necesito, fortalece mi vida. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios por ello? Dios es fiel en sus promesas, Dios es fiel a su palabra. Y si Él te está invitando a su presencia, es porque Él te va a dar el descanso y la tranquilidad que tú necesitas para servirle con todo tu corazón. Si lo crees, dale un aplauso fuerte a nuestro Dios. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es tiempo de buscar, es tiempo de acercarnos a nuestro Dios. El afán desvía el corazón del discípulo, le roba la paz y distorsiona también su motivación. Por eso nos desenfocamos. Pero también hay una cuarta razón, y con esto voy a concluir. Aquí nos vamos a quedar en esta parte del mensaje. Nos desenfocamos cuando olvidamos para quién servimos. Eso también es causa, aleluya, de desbalance. Eso también causa desequilibrio en el desarrollo del discipulado verdadero. Cuando nos olvidamos para quién servimos, a quién servimos, a quién estamos sirviendo, para quién hacemos lo que hacemos como iglesia.
Colosenses capítulo 3 versículo 23 al 24 dice la Nueva Traducción Viviente: trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia, que el amo a quien sirven y que el amo a quien sirven es Cristo. Todo lo que hagan, háganlo como para el Señor. Aleluya. Marta se desenfocó. Y aunque estaba sirviendo y aunque su corazón deseaba que todo estuviera bien, de pronto hubo un momento en que en su interior algo se rompió. ¿Por qué? Porque, aleluya, de pronto se olvidó de para quién estaba haciendo lo que hacía. No era para María, no era para los otros invitados. Lo que Marta estaba haciendo no era para ellos. Lo que Marta estaba haciendo era para Jesús, era para Cristo. Y el problema es que cuando nosotros nos desenfocamos y nos olvidamos que lo que hacemos no es para los hombres sino para Dios, empezamos a tener problemas en nuestros motivos. Empezamos a tener problemas en nuestras actitudes. Y entonces empezamos a quejarnos, empezamos a compararnos y empezamos a limitar lo que nosotros antes dábamos con gozo y con alegría. Ahora nos duele. No, pero ¿por qué tengo que hacerlo siempre yo? No, pero ¿por qué si ni siquiera lo aprecian? A mí siempre me ha gustado agradecer y siempre trato de decirle gracias a la gente que sirve en la iglesia. Pero si por alguna razón no ha escuchado una palabra de agradecimiento de parte nuestra hacia todo lo que usted hace en la obra del Señor, sepa, a final de cuentas, para quien lo hacemos es para Él. Porque si no, nos vamos a desenfocar con mucha facilidad. Y entonces vamos a pensar que de nada sirve que nos esforcemos tanto, que nos entreguemos tanto. Mire lo que dice el apóstol en su carta a los Hebreos capítulo 6 versículo 10. Pues Dios no es injusto. La gente puede ser injusta. María pudo haberse sentido rodeada de una injusticia terrible. ¿Cómo es posible que nadie me eche la mano? ¿Cómo es posible que nadie se dé cuenta que necesito ayuda? Pero cuando tú estás enfocado en el Señor y sabes que para Él es que lo haces, dice el apóstol, pues Dios no es injusto y no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por él sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Póngase de pie conmigo, por favor. Con eso vamos a concluir. Recuerdo haber escuchado una historia de unos misioneros que cuando regresaban de su labor en el campo misionero, después de muchos años, décadas, ellos se habían olvidado de sí mismos. Desde que habían salido, ellos salieron de Inglaterra hacia no sé qué área en África, y cuando ellos salieron, ya no volvieron. Ellos volvían a su país, a su ciudad, después de décadas de estar sirviendo al Señor en el campo misionero en un área muy complicada en África. Después de que ellos dieron a conocer que ya regresaban para estar en su país, le comunicaron a la gente que conocían para decirles: volvemos a casa.
por así decirlo, porque realmente no tenían una casa, no tenían a dónde llegar. Pero ellos regresaban después de haber servido al Señor por muchos años en el continente africano. Y cuando ellos venían emocionados, contentos de volverse a encontrar con gente que tenían años de no ver, décadas de no ver. Y cuando ellos llegan al puerto, porque venían en barco, cuando ellos llegan al puerto, se dan cuenta, ellos salieron afuera, los que tripulaban el barco salieron afuera para ver la entrada hacia el puerto en Inglaterra. Y cuando vieron, se dieron cuenta que había una banda tocando y que habían puesto de esas banderillas de bienvenida en una parte del puerto. Y los dos emocionados empezaron a llorar y a sentirse satisfechos de volver a casa, disfrutar sus últimos años en aquel lugar donde habían dejado a muchas personas. Y cuando estaban ya próximos a llegar y se escuchaba ya cerca la música, de pronto les dijeron lo siguiente en la bocina del barco. Les dijeron: por favor, queremos pedir a toda la tripulación y a todas las personas que entren a sus camarotes, porque quizás usted no lo sabía, pero el primer ministro de Inglaterra venía en este barco, y vamos a dejar que él baje con toda su comitiva, tenga su ceremonia de recepción, y después de eso saldrán las demás personas. Oiga, eso los decepcionó mucho. Los hizo sentir sobre todo al misionero, lo hizo sentir muy triste, muy decepcionado. Cuando bajaron del barco, se dieron cuenta que nadie había ido a recibirlos. Tenían un poco de dinero y lograron encontrar un cuarto pequeño donde poder descansar y pasar la noche. Y cuando estaban en la noche, mientras en aquella cama pequeña trataban de acomodarse, la esposa sentía como el misionero se volteaba para un lado, se volteaba para el otro, hasta que le dijo: oye, no dejas dormir, ¿qué tienes? ¿Qué problema tienes? Y el misionero dijo: estoy muy enojado, estoy enojado. Le dijo: pero ¿por qué estás enojado? ¿Cómo es posible que Dios permita que después de servirle por tantos años, que después de entregar prácticamente nuestras vidas y olvidarnos de nosotros mismos para hacer su obra en un continente tan lejano, y oiga, y empezó a decir: ¿cómo es posible que Dios permita que nadie siquiera viniera a recibirnos, que se ocuparan de nosotros? Y oiga, él estaba muy enojado. Y entonces le dijo la esposa le dijo: bueno, si estás enojado con Dios, habla con Dios, pero déjame dormir. Y entonces aquel ya era un hombre anciano, abre la puerta del closet, se mete a orar en el closet. Y ya después de un tiempo, la esposa estaba ahí casi dormida, cuando siente que su esposo se acuesta, está tranquilo a un lado, y estaba todo quieto, así como ustedes. Y entonces le dice la esposa, usted sabe, se sintió así como curiosa, dijo: pues ¿qué está pasando? Pues estaba muy enojado. Y cuando se voltea a la esposa y le dice: oye, ¿qué pasó? Pues no, que estabas muy enojado. Usted no, hermano. No, que estabas muy enojado. Le dijo: bueno, estaba muy enojado, y se lo dije a Dios, y le dije: estoy enojado contigo, y le empezó a decir, cuando de pronto su voz me hizo guardar silencio y me dijo: ¿por qué estás enojado? Y dijo: porque simplemente no concibo la idea de que estoy regresando a casa y nadie vino a recibirme. No mandaste a nadie a recibirme. ¿Y qué te contestó Dios? Y le dice: bueno, Dios me dijo: ¿y estás seguro
que ya volviste a casa. Dice, y cuando escuché que me decía, ¿estás seguro de que has vuelto a casa? Entendí que aún no he llegado, porque mi casa está en el cielo. Sirvamos al Señor y hagámoslo de corazón. No nos olvidemos de a quien estamos sirviendo es a nuestro Dios. ¿Qué le parece si tomamos un momento para decirle al Señor, Señor, no permitas que yo me desenfoque? ¿Quiere hacerlo? Yo se lo decía al Señor cuando estaba preparando este mensaje. Yo le decía al Señor, yo no me quiero desenfocar. Yo no me quiero desenfocar, no quiero olvidarme, no quiero perder el enfoque. ¿Quiere hacerlo usted también en esta noche mientras cantamos una alabanza?